Muy buenas tardes, amigos de Vivo Pau Televisión. Bienvenidos a una nueva sesión de charlas UPEC. Hoy tenemos una edición especial porque nos encontramos en vivo y en directo. Son exactamente las 4:02 de la tarde. Y es que realmente este tema ameritaba la interacción también con todos ustedes que nos están siguiendo a través de la señal 3.1 HD y también en esta transmisión en vivo en Facebook Live. Compartan para que este tipo de temas sobre nuestra salud mental lleguen a más personas y así ayudar a más peruanos. Hoy vamos a hablar acerca del duelo en tiempos de pandemia. La pérdida de un ser querido siempre ha sido difícil y dolorosa en cualquiera de las circunstancias. Sin embargo, la situación que estamos pasando en estos tiempos de COVID complica muchísimo más el proceso de duelo de quienes han perdido quizás un familiar o a veces han tenido la lamentable pérdida de varios miembros de la familia. Además, tenemos que entender que por las medidas sanitarias actuales en las que nos encontramos, la pérdida es más difícil de afrontar, ya que no tenemos esta oportunidad de despedirnos de nuestros familiares, de estar cerca de ellos en los últimos momentos, ni tampoco participar de estos rituales que tenemos acostumbrados, como el velorio o el entierro, que de alguna forma nos dan cierta calma o tranquilidad para asimilar esta pérdida por la que podemos estar pasando, seguramente quizá alguno de ustedes que nos está viendo en sus hogares. Por ello es muy importante conocer cuáles son algunas de las pautas básicas para superar el duelo en este contexto de la pandemia por la COVID-19 que se está presentando a nivel mundial. Para ello, tenemos a un invitado muy especial que es egresado de la Escuela de Psicología de la UPAO. Se trata de Diego Salvador Chu. Él es licenciado en Psicología con especialidad en Psicología Clínica y labora actualmente en el Centro de Salud Mental Comunitario Campo Amor de Zarumilla. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Estamos en vivo contigo. Hola Melissa, mucho gusto. La verdad es muy gratificante para mí que me hayas considerado para realizar ese tipo de actividades. Hoy más que nunca por la emergencia sanitaria que estamos pasando, la necesitamos bastante, o la comunidad o la población lo necesita bastante, como tú has mencionado, por la cantidad de fallecidos que estamos teniendo, por las pérdidas y sobre todo por el tipo de pérdida que estamos teniendo, cosa que más adelante lo voy a detallar, que una u otra forma afecta en gran medida porque no nos permite despedirnos de nuestros seres queridos. El tiempo que tenemos para procesar esta etapa es muy corto porque son 15, 20 días en donde nuestro familiar está mal y nos preocupamos más o nos aferramos más a que lo recuperemos, a que nos hagamos una idea de la pérdida, ¿no? Como otros sucesos o desenlaces que uno se va haciendo la idea tiempo atrás. Entonces, cuando tú te comunicaste conmigo y me mencionaste que escoja un tema, justo yo estaba teniendo una seguidilla de algunos usuarios, bueno, aquí en el comunitario se le dice usuarios a los pacientes para evitar el estigma, y tenía varios usuarios que estaban teniendo esa misma problemática, más los contactos COVID que últimamente he estado teniendo y las noticias que nosotros teníamos con respecto a esas actividades. Cuando hacía trabajo comunitario e iba a las casas, mucha gente me mencionaba, mira, tengo mi familiar que está pasando por una etapa de duelo y me decían todos los signos y síntomas que una persona típica siente cuando está en etapa de duelo, ¿no? Entonces yo dije, no, definitivamente por todo lo que se está viviendo, veo que muchas veces se está dando charlas, estrategias de afrontamiento para cómo sobrellevar el confinamiento, la pandemia, pero también es importante nosotros saber cómo actuar ante este tipo de situaciones, ¿no? Por eso es que cuando tú me mencionaste que busque un tema, definitivamente lo primero que se me vino a la mente fue el duelo, ¿no? Y cómo sobrellevarlo. Así es, Diego, muchas gracias por haber aceptado la invitación y gracias a la tecnología también que a corta distancia, si tú desde Zarumilla, nosotros desde Trujillo, podemos aportar con nuestro granito de arena con estos temas tan importantes para la sociedad y tan actuales y necesarios que la gente debe conocer. Y hablando de cifras también de manera rápida que tú has mencionado, pues sí, siguen creciendo las cifras de fallecidos a nivel mundial. Hace poco, nada más hace un par de días, una importante agencia internacional con datos que recogía de la
Organización Mundial de la Salud detallaba que más de 3.320.000 personas habrían fallecido a causa de la COVID-19, pero de manera oficial. Sin embargo, se sabe o se tendría indicios en todo caso de que estas cifras se multiplicarían al doble, es decir, más de 6 millones de personas en el mundo que ya no están aquí a raíz de esta pandemia que a todos nos cogió por sorpresa hace ya más de un año y que seguramente yo no tengo duda de que a estas alturas en las que nos encontramos actualmente, nosotros, ustedes, tienen algún familiar, algún conocido que ha fallecido o ya se ha contagiado por esta terrible enfermedad. Así que de alguna manera ese tema nos ayuda a todos. En lo particular, yo también tengo familiares que han fallecido por la COVID-19 y seguramente usted que nos está viendo también. Para otros, inclusive, esto es mucho más complicado porque quedan solos en la familia. En un corto tiempo que tú mencionas, en una semana se van 1, 2, 3 familiares. No hay forma de poder despedirse, no hay forma de afrontar este duelo. Y para entender la importancia de este tema, quisiera que tú nos recalques por qué conocer y vivir este proceso de duelo. Bueno, es importante nosotros, en primer lugar, si no hemos tenido una experiencia previa sobre un duelo, va a ser un poco diferente y distinto porque es la primera vez que lo vamos a sobrellevar. Sobre todo los nenes, las nenas de menores de edad, los adolescentes que por lo general no todos han pasado una etapa de duelo, y más en la forma como se está dando. Recordemos que los niños y adolescentes, su cerebro está en desarrollo y eso hace que el impacto emocional de las situaciones que ellos viven se multiplican o hasta incluso son 3, 4 veces más. Entonces, es importante nosotros tener claro cómo actuar ante este tipo de situaciones o cuáles son los factores, qué son las cosas o las situaciones que predisponen a que yo sea tal vez una persona más vulnerable ante ese tipo de situaciones, para yo saber sobrellevarlo, qué acciones tomar ante ese tipo de situaciones, identificar cuándo estoy teniendo un duelo bueno, un duelo complicado, y a raíz de eso yo poder tomar decisiones, ¿no? Entonces es importante definitivamente tener en cuenta exactamente o en pocas palabras, saber a qué me estoy enfrentando para yo poder tomar cartas en el asunto, ¿no? Muy bien, la información es una gran herramienta y a modo de resumen, ya antes de empezar la charla con el material que tienes preparado para el día de hoy, cuéntanos cuáles son los tópicos que se van a tocar así a grandes rasgos, ¿no? Como si fuera un sumario. Bueno, en primer lugar, hablamos siempre de la parte de la definición. A mí me gusta siempre conceptualizar lo que vamos a hablar y siempre de cajón definir qué es una etapa de duelo, porque hay personas que no lo tienen claro. Cuando yo estoy en consulta y hay personas que no saben que, por ejemplo, el perder un trabajo también demanda una etapa de duelo, el viaje de un familiar también demanda un duelo, y justo hace 20 minutos o media hora estaba con una usuaria que su hija está pasando una etapa de duelo porque su hermano ha ido de viaje a Lima. Entonces, a veces, y yo cuando le mencioné a mamá, como que se sorprendió bastante y me dijo, no sabía que eso era una etapa de duelo. Le digo, sí, efectivamente. Entonces, saber qué es una etapa de duelo, cuáles son los factores que influyen en una etapa de duelo, qué diferencia hay entre un duelo complicado y un duelo no complicado, cuáles son las reacciones tanto emocionales y conductuales o hasta incluso fisiológicas que tenemos nosotros ante una etapa de duelo, y cuáles son las herramientas que podemos utilizar para hacer que este duelo sea más llevadero y lo podamos manejar mejor. Excelente, Diego. Entonces ya no dilatamos más el tiempo, son 4:10 de la tarde y vamos ahora entonces a presentar esta charla educativa sobre cómo superar el proceso de duelo en el contexto de COVID-19, que se logra gracias a excelentes profesionales egresados de la Universidad Privada Antenor Orrego y también algunos docentes que participan. Vamos contigo entonces, adelante, Diego. Ok, muchas gracias, Melissa, por el pase. Bueno, ahora damos por iniciado nuestra charla sobre cómo superar el proceso de duelo en el contexto COVID. Y a mí, por lo general, me gusta, antes de hablar de algo, primero
conceptualizarlo, saber qué significa lo que vamos a hablar para a raíz de eso para nosotros sea un poco más entendible y más fácil de procesar. Ok, primero, ¿qué es el duelo o una definición del duelo? Porque dentro de consulta a veces me ha tocado personas que no saben exactamente qué es el duelo o no lo tienen muy claro. Entonces, el duelo, para Borden en el 2004 menciona que el duelo es entendido como un proceso emocional que tiene lugar tras una pérdida significativa, ojo, aquí resalto bastante la parte significativa, y se manifiesta en una serie de componentes cognitivos, emocionales y conductuales en este parámetro, ¿no? Lo vuelvo a repetir, cognitivos, emocionales y conductuales, cosa que más adelante yo lo voy a detallar cada uno de ellos. Sin embargo, también tenemos otra definición que es la respuesta emocional humana única, y aquí sí subrayo bastante la parte única, porque hay personas que creen que porque tal pasa el proceso de duelo de esa forma, es universal, todos deberíamos pasar de esa manera, y no es así. Cada persona sobrelleva su etapa de duelo de acuerdo a sus componentes mencionados anteriormente, como es lo cognitivo, lo emocional y lo conductual. La respuesta emocional humana única que se produce ante la pérdida de una cosa, persona o valor con el que previamente se ha establecido un vínculo afectivo. Entonces, no solamente el duelo es la pérdida, el fallecimiento de un ser o un familiar, sino también es la pérdida de un trabajo, la pérdida de un terreno, el haber perdido un negocio, un familiar se ha ido de viaje, la separación con una pareja. Eso también está incluido dentro de la etapa de duelo o de la dimensión de la palabra duelo. Ahora, ¿cómo gestionamos nosotros el duelo o de qué depende la gestión del duelo en cada una de las personas? Dependen de varios componentes. Entre ellos es el entorno familiar. Cuando una persona está pasando una etapa de duelo, es fundamental, indispensable, el apoyo familiar y los integrantes, el soporte familiar que tiene esa persona y que lo va a ayudar a salir de flote, ¿no? Entonces, es diferente una persona que pase una etapa de duelo en una ciudad en donde está encerrado en un cuarto, por ejemplo, vive solo, no conoce mucha gente, a diferencia de que tú sabes que cuando llegas a tu casa tienes a tu madre, a tu padre, a tus hermanas, a tus tíos, a tus sobrinos, a tus abuelos o incluso hasta tu mascota, que de una u otra forma te reciben y ya te hacen cambiar ese estado de ánimo que tal vez tú puedes llegar un poco cansado, agotado, más el proceso de duelo muy cargado a la casa, ¿no? Entonces el entorno familiar es indispensable, fundamental. La cultura también, el entorno, el nivel sociocultural que tiene la comunidad. Es diferente, por ejemplo, bueno, yo estoy aquí en Zarumilla, es diferente la cultura que tenemos aquí en Zarumilla, Tumbes, a diferencia de la cultura que hay en Trujillo, por ejemplo. Son culturas, son creencias totalmente diferentes, son estilos de pensamientos totalmente distintos, ¿no? La religión también influye bastante. Hay personas que se refugian bastante y son devotas y se refugian bastante en la parte de la religión, en el rezo, etc. Y eso, una u otra forma, también ayuda a que dentro tengan un soporte, un alivio, una esperanza que lo saque a flote. El entorno social, también las amistades, los amigos, la pareja, la enamorada, el enamorado, también forma un círculo muy importante en toda gestión del duelo, ¿correcto? Y los recursos de afrontamientos personales. Esto es sumamente importante porque es diferente una persona de que ya ha pasado por una etapa de duelo anteriormente, previamente, y que ya sabe cómo esa persona suele reaccionar según los componentes cognitivos, emocionales y conductuales, y ya sabe cómo afrontarlo. Ya tiene, se puede decir, un poco más de experiencia en sobrellevar un duelo y le resulta un poco más fácil. En cambio, a una persona que por primera vez está afrontando una etapa de duelo y es una persona muy significativa, como que le puede resultar un poco chocante o difícil de superar, ¿no? Entonces depende mucho los recursos de afrontamiento, y no solamente con haber tenido experiencia o, por decirlo así,
o haber pasado por una etapa de duelo anteriormente, sino también otras caídas, otros golpes difíciles que a veces la vida te da, te genera recursos de afrontamiento personales que te permiten sobrellevar mejor la gestión de duelo. Si anteriormente has pasado tal vez por un proceso psicológico o terapia psicológica que ya te permite conocerte, saber cómo, o haber adquirido habilidades que te van a ayudar a sobrellevarlo mejor. Otros factores importantes también en la gestión del duelo es el apego o dependencia que ha habido con el ser querido. Influye mucho qué tanta relación estrecha o significativa ha habido con esa persona que ahí no está. Es diferente que fallezca una tía, un primo, un medio hermano, por ejemplo, que no hemos sido tan cercanos, a diferencia de una tía que vive en tu casa, por ejemplo, o una madre, o una abuela que sí te ha criado, por ejemplo. Entonces, depende mucho también el apego, el nivel de apego que hay, el nivel de relación que existe entre la persona que ha fallecido con la persona que está pasando la etapa de duelo. Cómo ocurrió la pérdida también es sumamente importante, y hoy día en el contexto de COVID lo vemos que es difícil porque ha habido personas de que ni siquiera se han podido despedir de sus familiares, porque empezó todo como una gripe supuestamente, como malestar, tos, fiebre, parecía que era gripe y al final terminó complicándose y pasó a una hospitalización, por ejemplo. Entonces ahí cortamos el vínculo, el contacto con esa persona de forma tan abrupta, no lo podemos ver porque están separados, aislados en una sala solamente COVID, y cuando ha ocurrido la pérdida hay personas que ni siquiera lograron despedirse. Entonces es una pérdida un poco difícil por la forma como ocurre. Entonces es diferente, por ejemplo, cuando yo sé que mi familia, mi familiar está pasando por una enfermedad terminal y ya sé que hace un mes atrás ya el pronóstico no es favorable. Entonces ya yo me puedo ir haciendo una idea, yo me puedo ir proyectándome a qué cosas hacer o cómo reaccionar en una posible alternativa que sea, ¿no? Entonces es diferente el cómo ocurrió la pérdida en cada proceso de duelo. Experiencias previas de pérdida, como lo dije anteriormente, ¿no? Si anteriormente ya yo he pasado una etapa de duelo, yo ya sé cómo voy a reaccionar desde la parte cognitiva, desde la parte emocional, desde la parte conductual, y qué recursos utilicé en ese momento para yo sobresalir, que me va a hacer a mí sobrellevarlo o tener una mejor gestión del malestar. Otros estresores también, como por ejemplo el tema laboral, por ejemplo, el tema académico, hoy hasta con el mismo COVID también. Supongamos que un familiar fallece y adicionalmente a ello tengo otros familiares que también están mal, entonces como que la gestión del duelo no se termina de dar por completo, no se termina de cerrar ese proceso del duelo, porque no me da tiempo como para yo poder hacer mi catarsis, descargarme, llevar mi etapa de duelo como se puede, porque estoy enfocado también en mis otros familiares. Hay personas, por ejemplo, que han tenido a todos sus familiares enfermos, entonces han tenido que poner el hombro en esa situación y ha fallecido uno y ha tenido que estar también pendiente del otro. Entonces como que ahí no llevas adecuadamente tu proceso, debido a que tienes otro estresor de que tal vez si ha fallecido tu papá, por ejemplo, tienes a tu mamá también, por ejemplo, que está en cama UCI, entonces ahí se te complica más, estás pendiente que si mejora o no mejora, entonces tienes otros estresores que te quitan tiempo, te quitan atención, te quitan espacio como para que tú puedas sobrellevar mejor tu etapa de duelo. ¿Cuáles son las diferencias entre un duelo complicado y un duelo no complicado? Esto hay que tenerlo muy en cuenta para nosotros mismos como seres humanos, cuando pasemos, o sea, como ser independiente, individual me refiero, cuando pasemos una etapa de duelo o cuando tengamos un familiar, un amigo, alguien cercano que esté pasando una etapa de duelo. Entonces, tener bastante conocimiento con respecto a esto, me va a ayudar a que yo pueda saber cómo trabajarlo o cómo abordarlo, o saber que me estoy encaminando hacia cierto lado, si es el no complicado o el complicado. El no complicado existe aceptación de la pérdida y capacidad de seguir con la vida continúa a pesar de la tristeza, de la preocupación, pero controlado, por ejemplo.
voluntad para continuar con su rutina diaria, capacidad para explorar nuevas relaciones y roles. Una persona como sabe que su vida tiene que continuar, tiene que tener la capacidad como para explorar nuevas relaciones, nuevas actividades, nuevas rutinas, etcétera. Desprenderse de la rutina que tenía anteriormente, de las funciones que tenía anteriormente y empezar con una nueva. Por ejemplo, cuando tenemos un familiar que nosotros nos hemos dedicado de lleno mucho tiempo a cuidarlos, ¿no? Entonces, cuando esa persona fallece, mis funciones en la casa cambian, porque ya no está esa persona que hacía que mi rutina sea de tal forma, por ejemplo, levantarme, prepararle su desayuno, ir a comprar las también cambia. Entonces es cuestión de nosotros poder adaptarnos. Cuando nos adaptamos a ese cambio de rutina, significa que el duelo no está siendo complicado. A diferencia del duelo que sí es complicado, tenemos la percepción de que la vida se ha detenido, como que se ha puesto pausa, ¿no? Aún no lo terminamos de creer en algunos casos. Pérdida de significado para continuar con la vida, ¿no? Si esa persona se fue, yo me quiero ir también, quiero irme con ella. Esas son frases que yo mucho he escuchado en consulta y tiene una relación muy directa con la pérdida del significado de continuar con la vida. Actitud negativa o pesimista, dificultad para asimilar el dolor y desborde emocional frecuente, rápido e intenso, como por ejemplo los llantos que son repentinos, en gran medida desbordados, y eso significa que el duelo no está siendo bien gestionado, está siendo un duelo complicado. Bueno, aquí entramos a la parte de componentes, como en la parte de significado nosotros a especificar. Es la aparición de pensamientos irracionales, acá resalto la parte irracionales, que son las creencias o ideas que se caracterizan por ser absolutistas, rígidas, inflexibles, ilógicas e indiscutibles, provocando malestar emocional, fisiológico y conductual. Entonces, emocional también, ¿no? Malestar emocional, fisiológico y conductual. Entonces, aquí tengo una pequeña gráfica que habla sobre cómo es el desenvolvimiento o la radiografía de las emociones en base y de las conductas en base al pensamiento que nosotros tenemos. Sí, regiéndonos de la terapia cognitivo-conductual, entonces nos basamos en la parte de pensamiento, ¿no? Que es A, viene a ser la situación, en este caso el duelo, la pérdida de un familiar. B, viene a ser los pensamientos irracionales que nosotros podemos tener. Por ejemplo, me va a traer a pensar de esa forma, consecuencias emocionales, es culpa, por ejemplo, frustración, impotencia. ¿Y qué conductas voy a terminar haciendo con esas emociones? Aislándome, peleándome con el resto, reclamándole al resto, etc., ¿no? Entonces, estas son las reacciones cognitivas que puede tener una persona, y a continuación voy a presentar cuáles son las más comunes o las que yo he podido ver dentro de consulta. Debí actuar diferente, no debió ocurrir eso, es insoportable y terrible que ya no esté a mi lado, no voy a poder vivir sin él o sin ella, fue mi culpa, pude haber hecho algo más, estaría haciendo esto si ella o él estuviese aquí, no se merecía esto. Entonces, como nosotros vemos, muchos de estos pensamientos son dogmáticos, son inflexibles, ¿no? Por ejemplo, no debió ocurrir eso. Entonces, es como una exigencia que se le está dando a la vida, a las circunstancias, cosa que eso genera bastante intolerancia a la frustración, ¿verdad? Entonces, pasamos a las reacciones emocionales, que tenemos, las he separado en reacciones emocionales saludables y las reacciones emocionales no saludables. ¿Cuáles son las que podemos tener dentro de las saludables y no saludables? En las saludables son la tristeza, preocupación, molestia, arrepentimiento, etcétera, que son emociones que perturban, pero que no generan un impacto, que no influyen directa significativamente a nuestra vida, ¿correcto? A nuestro día a día. Podemos continuar, a pesar de esa tristeza, de esa preocupación, podemos levantarnos y podemos seguir. En cambio, entre en un estilo o una rutina mucho más complicada. Por ejemplo, la depresión, la culpa. Entonces, estas son emociones que yo los quise separar en emociones saludables y no saludables, cosa que se tiene que dar, tanto saludables y tanto no saludables, que es lo que no se debería suceder o se espera que no,
o no es lo ideal, pero al final sí o sí nosotros vamos a tener que tener una emoción. Esperemos que siempre sea saludable, pero una reacción emocional se tiene que dar. Cosa que a veces no suelen las personas tomar en cuenta mucho ese aspecto. Reacciones fisiológicas y conductuales. En este caso tenemos el llanto, cierre o presión en el pecho, aceleración del corazón, aislamiento, disminución de las actividades diarias, gritos, malas relaciones interpersonales y el insomnio. Entonces, varias reacciones fisiológicas, o sea, corporales, internas incluso, del cuerpo y nuestras conductas, nuestro comportamiento. ¿Cuáles son esas reacciones que nosotros tenemos? Entonces, así nosotros hemos podido graficar o explicar, cómo son los componentes tanto cognitivos, emocionales y conductuales, ¿sí? Una herramienta sumamente importante es la psicoeducación, ¿sí? ¿En qué se trabaja la parte de psicoeducación? Es en desmitificar el duelo. Eso yo siempre suelo trabajarlo con los pacientes o los usuarios, en la parte de la desmitificación, porque hay mucha creencia de que el tiempo lo va a curar, que dejar que el tiempo sane, pero no siempre el tiempo a veces sana por completo, porque esperar que el tiempo lo sane es una actitud pasiva ante el duelo, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es una actitud activa. Por eso es que a veces mucha gente se enfrasca en que el tiempo lo va a curar, que el tiempo va a hacer que esto pase, y sí, relativamente el tiempo hace que pase poco a poco, pero en medida de cuánto tú de actividad y de influencia estás teniendo para que esas emociones terminen disminuyendo conforme va pasando el tiempo. A eso me refiero, ¿no? No dejar solamente quedarnos encerrados en el cuarto, en la habitación, con luz apagada, nunca bañándonos, siempre que en pijama, y esperar que solamente el tiempo lo cure estando en ese tipo. Entonces, así el tiempo no lo va a curar. A eso me refiero con la desmitificación, ¿sí? Todas las pérdidas son legítimas. No hay una manera correcta de pasar este proceso de duelo ni tiempo específico, porque cada persona es un ente diferente, cada persona reacciona de manera diferente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho en cuenta esa parte de que Pepito puede llevarlo de una forma que le puede resultar adecuado para él. Para mí tal vez no, pero eso nos quita validez al proceso de duelo que está llevando Pepito. Entonces es cuestión de nosotros entender y aceptar que cada manera no es la correcta. Con tal de que influya a que poco a poco se vaya superando, no hay ningún inconveniente. Es importante sentir y vivir las emociones, la pérdida. Entonces hay que sentirlo para que las emociones empiecen a disminuir. Si nosotros las reprimimos, las guardamos, las evitamos, las tratamos de controlar, el malestar va a intensificarse. Lo que nosotros tenemos que hacer es sentir las emociones, vivirlas, para que poco a poco vayan disminuyendo. No se trata de etapas que tienen un inicio, fin y o secuencia. Para determinadas personas sí, por ejemplo las diferentes etapas de duelo, que son 5. Pero a mí me ha tocado en consulta que hay personas que, por ejemplo, se angustian más pensando en qué etapa se encuentra y ya debería haber salido o no, y termina siendo más contraproducente la etapa, el estar pendiente a las etapas del duelo. Entonces hay que tener muy, muy bien en claro eso. Incluso hay personas que no pasan por todo, pasan de la segunda, por ejemplo, se pueden ir directamente hacia la cuarta, etc., ¿no? Tenemos que respetar, que tenemos que saber sobrellevarlo y que tenemos que, sobre todo, vuelvo a repetir, respetar esa etapa de duelo. Mucha gente a veces quiere ir en contra de la corriente, no sintiéndose triste, pero no se dan cuenta que es algo normal, que es algo esperable. No hay reacciones universales. Los rituales vienen a ser algunas actividades que nosotros podemos hacer para atenuar un poco el malestar. Por ejemplo, escribirle una carta de despedida a esa persona y después vemos si es que la quemamos, la rompemos, la tiramos hacia el mar, etc. Pero escribimos una carta donde ya para nosotros viene a ser como un descargo, ¿sí? Como si nos estuviésemos comunicando con esa persona. Porque muchas personas, en el contexto de duelo, por ejemplo, de COVID, no se despiden de sus familiares, porque no te lo permiten, porque la persona que ha fallecido está bajo contagio, está contagiada, está con el virus, etc. Entonces no te permiten a veces despedirte. Entonces la carta de despedida es una herramienta útil para ese tipo de situaciones. Colocar un altar, guardar cosas de valor de dicha
persona o de dicha pérdida. Un cambio ambiental también a veces es bueno. Por ejemplo, hay gente que cambia de departamento, vende el suyo por comprarse otro, cambian de alquiler de habitación o de departamento o de casa, cambian todos los muebles, la cama, la posición de la habitación, con tal de darle un sentido diferente, un ambiente diferente, y cumplir alguna promesa que tal vez estuvo pendiente. Cambios conductuales o de rutina que son fundamentales, y esto hace que el duelo sea un duelo activo y no pasivo. A eso me refería, ¿no? Hacer actividades que hagan que el proceso del duelo sea activo y no pasivo, y no esperar que tranquilamente el tiempo lo cure sentándome con los brazos cruzados. Disminuir el aislamiento social es básico, es fundamental. Realizar actividades que mantengan la atención y mente ocupada. Yo siempre digo esto a mis usuarios, a mis pacientes. Una mente ocupada es una mente que no piensa. Y una mente que no piensa es una mente que no te va a traer pensamientos irracionales, distorsionados, ilógicos, y te va a terminar jalando, sentirte mal. Actividad física, poner en práctica nuestros hobbies o nuestras actividades, y en caso de que tú sientas que el malestar te está desbordando y que no lo puedes controlar, es preferible acudir con un profesional de la salud mental que te permita asesorar y guiarte en este proceso de duelo. Y bueno, esta ha sido la exposición. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido en este proceso que es tan complicado que es el duelo, y hoy más que nunca con la coyuntura que estamos viviendo, con la emergencia sanitaria que estamos pasando, que a veces no nos permiten despedirnos de nuestros familiares y no nos permiten decirles unas palabras, y eso hace que el malestar se agudice más, el impacto sea mucho más fuerte. Como les mencioné, espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido esta pequeña charla sobre el duelo. Excelente, Diego, muchas gracias por esta explicación tan clara y amplia de todos los puntos más importantes para conocer cómo es que se da este proceso de duelo y también las herramientas para poder superarlo en el contexto de la pandemia por la COVID-19 en la que nos encontramos actualmente. Agradecer también a quienes están siguiendo esta transmisión y saludar pues a Martina Benavides, Ana María Zapata, Fanny Benítez, Carolina, Ellen Sagástegui, Carmen Ruiz, Rosy Jack Pesantes, quienes también están aquí compartiendo la transmisión de Vivo Pau Televisión. Y si tiene usted alguna consulta, por favor escríbala en la caja de comentarios, que en breve vamos a resolverlas con nuestro invitado del día de hoy, para también poder tratar de ayudar de alguna manera con algunos consejos prácticos para cada caso, porque sabemos que cada persona pues tiene un mundo interior muy distinto y cada caso es muy particular. Vamos a ir nosotros a una breve pausa. Ahora son 4:34 de la tarde y los vamos a dejar con un video acerca de cuáles son los consejos que nos brinda el magíster Edward Sánchez Álvarez, docente de la Escuela de Psicología de la UPAO, sobre cómo afrontar este duelo en tiempos de pandemia. Vamos a verlo y después de la pausa regresamos. En esta oportunidad vengo a traerles 3 importantes consejos que nos van a poder ayudar a nosotros a sobrellevar las pérdidas de aquel amigo tan cercano o del familiar tan querido que hemos tenido en estos tiempos difíciles. Primero, es importante que realicemos rituales de despedida en casa. El hecho que no hayamos podido despedirnos no significa que debemos interrumpir el proceso de duelo. En los rituales de despedida para nosotros es una oportunidad de expresar ese dolor tan grande que estamos sintiendo en ese momento ante la pérdida de alguien tan importante. Es por eso que podemos realizar estos rituales. Por ejemplo, realizar una carta de despedida en la cual nosotros podamos decirle a ese ser tan querido aquellas cosas que hubiéramos querido expresarles si hubiéramos tenido la oportunidad de despedirnos. O tal vez hacer un altar en casa, con una fotografía, elevar unas oraciones, algunos cantos, cualquier ritual que nosotros creamos conveniente que nos salga de nuestro corazón. Segundo, crear espacios de escucha. Si bien es cierto, estamos ante el distanciamiento social, hoy en día las redes sociales nos permiten conectarnos y estar más cerca.
Podemos crear tal vez algún grupo de WhatsApp, alguna red social donde estemos con familiares o amigos y podamos tal vez contar experiencias gratas que hemos tenido de este ser tan querido, anécdotas o tal vez expresar cómo nosotros nos estamos sintiendo. Y tercero, y muy importante también, es el autocuidado. Debemos de vigilar bastante nuestra alimentación, nuestro descanso y sobre todo nuestra salud emocional. Hasta la próxima. Los hechos noticiosos más importantes con un enfoque diferente. Información diaria, veraz y oportuna. UPAO Noticias le brinda el acontecer social, económico, político y cultural de nuestra ciudad, con la opinión de destacados profesionales. Conéctese a UPAO Noticias, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Vive UPAO TV 3.1 HD y en directo por Facebook. Un orellano se prepara para servir a la sociedad, para ser buenos profesionales, pero sobre todo buenas personas, porque más allá hay un Perú que con nuestro esfuerzo tiene que ser el mejor. ¿Por qué es importante el lavado de manos? Lavarte las manos es la mejor manera de prevenir todo tipo de enfermedades infectocontagiosas. Además, contribuye con la disminución del contagio de la COVID-19. A diario tocas objetos que contienen miles de bacterias. Por eso, lávate las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Así reducirás las enfermedades diarreicas y respiratorias y la propagación y contagio de la COVID-19. Gobierno del Perú. El Perú primero. Apaga y desenchufa. Los aparatos que están apagados pero no desenchufados consumen entre 5 y 10% de energía. Una pequeña acción puede generar un gran cambio. Por continuar en la sintonía de Vive UPAO Televisión y de este su programa, Charlas de un psicólogo en casa o Charlas UPEC, como ustedes ya nos conocen. Estamos en vivo, son las 4:39 de la tarde. Si tiene alguna consulta o comentario, por favor escríbalo en la caja de comentarios para desarrollarlo con nuestro invitado del día de hoy, Diego Salvador Chu, quien es psicólogo clínico del Centro de Salud Mental Comunitario Campo Amor de Zarumilla y también exalumno de la Escuela de Psicología de la UPAO. Hace unos instantes estuvo desarrollando la charla sobre cómo superar el proceso de duelo en el contexto de la COVID-19 y ahora vamos a conversar con él en una breve entrevista sobre algunos puntos que quizá pueden haber quedado en el aire tras esta ponencia y también traducirlo a casos, porque como sabemos cada mundo es distinto y cada historia es diferente y no hay, digamos, una guía universal para que todos puedan superar cada proceso. Como bien decía Diego en su ponencia, cada tiempo de cada persona es único, así que hay que respetar también eso y hay que conocerlo, que es muy importante. Diego, quería comentarte o preguntarte en todo caso para iniciar este pequeño conversatorio que vamos a tener. Traduciendo ya este contenido en casuística, según tu experiencia en el Centro de Salud Mental Comunitario, atendiendo a diferentes personas que han perdido a sus familiares, como ustedes le llaman a los usuarios, ¿cómo reaccionan ellos ante estos fallecimientos en tiempos de pandemia actualmente, según lo que tú estás viendo? Ok, mira, la forma como suelen reaccionar gran parte de las personas es un poco peculiar.
Lo que pasa es que muchas veces no quieren demostrar una actitud, entre comillas, débil, llorando, sintiéndose mal, por no preocupar a las personas mayores, a los menores de edad, y lo que hacen es reprimirlo. Lo reprime, y no quieren sentirse tristes. No se dan cuenta que es un proceso natural. Cuando a mí me llegan las personas a consulta, lo primero que digo es, ¿hace cuánto tiempo has tenido la pérdida? Esa es la primera pregunta que yo hago. Y muchos me dicen, hace una semana, 2 semanas, hace un mes. Entonces, yo digo, es entendible que tú te sientas triste cuando aún la pérdida ha sido hace un mes. Si fuese 1 año y medio, 2 años, 3 años, ahí sí yo me preocupo. Pero si es hace un mes, 2 meses, es entendible que tú te sientas como te estás sintiendo. Lo que pasa, y esto lo grafico de la siguiente forma, por la experiencia que cuando yo he tratado con personas con pérdida, la primera reacción natural es la tristeza, ¿no? Cuando una persona tiene una pérdida, lo primero que se hace es sentirse triste. Entonces, al no darse cuenta que es una reacción natural y normal, y hay que respetarla, y hay que vivirla y sentir esa tristeza, se desesperan por no querer sentirse tristes. Y al desesperarse, ya están generando una segunda emoción, en base a la primera, que es natural, que es normal. Al darse cuenta que están tristes y desesperados, se frustran. Ya aparece una tercera emoción. Después le da cólera, ira, culpa, etc. Entonces te das cuenta que a raíz de la primera emoción, que es tristeza y que es la esperable y que es normal, generamos segundas, terceras, cuartas, quintas, y nos volvemos un manojo de emociones, una baraja de emociones. Innecesarias, sí, ¿por qué? Porque no queremos sentirnos tristes. Pero es una reacción normal. Y a veces la familia da mensajes que con la intención de ayudar y sucede, y se respeta y se valora mucho. Por ejemplo, dicen, pon de tu parte. Es lo típico, no solamente de etapa de duelo, sino en general. Por ejemplo, pon de tu parte, tú puedes. Vamos, hazla por tal persona, pon de tu parte. Entonces, esa persona, es como si ahorita viniera un delincuente y nos apuntara con una arma. Y yo te digo, oye, no sientas miedo. ¿Está bien que te digan no sientas miedo cuando se están apuntando con un arma? No, ¿por qué? Porque la reacción natural que todo ser humano tiene ante un arma de fuego es sentir miedo. Entonces, viene a ser lo mismo cuando una persona dice, oye, no te pongas triste, pon de tu parte, ¿no? Entonces, son mensajes que yo sé que la familia, con tal de ayudar, lo intenta hacer, pero lejos de ayudar, termina perjudicando más a la persona. Porque si dice, oye, yo estoy que pongo de mi parte, y me estoy sintiendo como me siento, entre comillas, es normal que yo me sienta así, y encima mi familia me dice que ponga más de mi parte, entonces no estoy poniendo mucho de mi parte, cuando en realidad estoy que doy todo. Entonces me siento más triste, más culpable, más abatido, y hasta incluso ¿no? Entonces, esa más o menos es la radiografía de cómo las personas suelen reaccionar, no quieren sentirse tristes, no quieren sentir la pérdida. Y es muy normal, yo siempre les digo, si tú te sientes triste, quieres llorar en el día, en la tarde, en el trabajo, en el carro, en el transporte público o en el lugar donde te encuentres, hazlo. ¿Por qué? Porque si tú lo evitas, como mencioné en la charla, la evitación y el intento de control de las emociones, lo único que hace es que se intensifique el malestar. Entonces, si nosotros intentamos controlar las emociones durante el día y durante la tarde, ¿en qué momento del día van a aparecer ese descargo? En las noches. Cuando ya estamos solos en el cuarto, cuando ya no tenemos a nadie, cuando todos están durmiendo, y eso afecta a nuestro sueño, y no dormimos, y el día siguiente tenemos que trabajar, tenemos que ir al colegio, tenemos que ir a la universidad, y se nos acumula todo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que si queremos pensar, queremos actuar, queremos llorar, queremos hacer cualquier actividad con tal de descargarnos, durante el día hay que hacerlo, no hay que corrernos de las emociones, hay que vivirlas, hay que sentirlas, hasta incluso yo como les digo a los usuarios, hay que abrazarlas y hay que acogerlas. El malestar te va a durar unos 15, 20, media hora, y después tú mismo te vas a dar cuenta que te vas a sentir mejor, y tu día va a ser más llevadero. Pero si tú lo guardas, lo más probable es que en las noches se presenten. ¿Por qué? Porque en la mañana no las botado, por decirlo así, en la tarde tampoco. Entonces, otro horario que te queda durante el día es durante la noche. Entonces,
Eso es las reacciones, cómo suelen tener las personas y cómo influye el ámbito familiar. Y yo sé que lo hacen con todas las ganas de querer apoyarlos, pero a veces cambiar esas frases por frases un poco más que producen calma, por ejemplo, tranquila, Claro. yo estoy aquí contigo, no me voy a ir, me tienes a tu lado, juntos vamos a pasar este proceso, generan más calma, a diferencia de pon de tu parte, no llores, hazlo por tal persona, etcétera, ¿no? Porque eso como que interrumpe la etapa de duelo, ¿sí? Es como si un avión estuviese despegando y la vamos a aterrizar cuando está tomando vuelo, ¿no? O cuando está avanzando el avión para coger vuelo y ahí lo paramos. Es difícil que tome vuelo en esa situación. Bien, entonces ahí para que quede claro entender dos puntos, ¿no? Haciendo un resumen de lo que tú has mencionado. Primero que el duelo se tiene que vivir. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Si tienes frustración, siéntela, vívela, para que esto no se acumule y luego no se generen quizá algunos vacíos o se intensifiquen o generen otro tipo de emociones o sensaciones que a la larga quizá nos pueden dar ansiedad, depresión y otras cosas muchísimo más graves, inclusive esta tendencia al suicidio que también se ha escuchado de casos. Así que nuestras emociones hay que expresarlas, hay que evitar esta costumbre que a veces se tiene de no llorar, que se ve como si estuviera mal, como si fuera una debilidad, y no es así. Es todo un proceso, reír, cantar, bailar, estar triste, enojado, todo esto es válido, y en el momento que uno lo quiere sentir hay que vivirlo para poder superarlo y dejar atrás la mochila. Y el otro punto también importante, dejar claro, los familiares a veces queremos ayudar y con estas frases que tú mencionas, a veces hacemos todo lo contrario. Ahí quisiera que se pueda hacer algún hincapié. ¿Qué otras frases de soporte emocional las personas que queremos dar a quienes están pasando por una pérdida o por un duelo podemos mencionarles, ¿no? Ya está entonces descartado el no sufras, no te sientas llores. mal, deja de llorar, el tiempo lo cura todo, también se suele decir Hazlo por tal persona, no mira, hazlo soluciones por nada, tu hijo. lo hecho También, está. exacto. También escucho cuando dicen, oye, hazlo por tu hijo, mira, o hazlo por tu mamá para que no se preocupe, Que no te etcétera, vea ¿no? llorar, que estés fuerte, tú no puedes derrumbarte, tú estás prohibida, si uno es madre de familia, peor todavía, tú no debes demostrar dolor, tienes que ser un roble hasta el final. O sea, esas cosas yo no sé en qué van a ayudar a la persona que está pasando por esos momentos complicados. ¿Cómo se les puede tender este puente para mejor decirle, yo voy a estar contigo en estos momentos difíciles, sé que debes estar pasando por algo muy, muy duro, te entiendo, te comprendo, si necesitas una mano, yo estoy allí. ¿Qué más se le puede decir? O otras frases como, juntos vamos a pasar por esto, vamos a salir adelante. Frases que sean más colectivas, como la persona en ese momento. Lo que pasa es que cuando una persona está pasando por un duelo complicado, aparece mucho el sentimiento de vacío y la desesperanza. Entonces, es el estar rodeado de gente, pero sentirme como solo. A pesar de que hay 5 o 10 personas en la casa, yo siento que estoy solo. Estoy solo contra el mundo y nadie me ayuda. No hay palabras a veces que te pueden ayudar a sentirte mejor. Exacto, entonces a veces tú mismo lo has dicho. Tú mismo lo has dicho, Melissa. Hay palabras que a veces la palabra sobra. Sí. A mí me ha pasado en consulta que llegan las personas y ni siquiera me dan un minuto como para presentarme, se sientan y me dicen, doctor, tengo esto, y se la pasan toda la consulta hablando, y al final me dicen, gracias, doctor, me siento mucho mejor, gracias. Yo en mí digo, oye, no he dicho nada, pero si le ha ayudado a que se sienta mejor, perfecto. Lo que pasa es que a veces, con solamente mirarlos y escucharlos, basta. Con sentir No ese necesariamente soporte, se ¿no? tiene que decir algo. Claro, que la persona se sienta acompañada. Lo que pasa es que, a ver, es más fácil que una persona te diga 5 minutos lo que tú quieres escuchar, a que una persona se quede media hora escuchándote. ¿No? Entonces, yo prefiero 1000 veces que una persona no me diga ni pío, me mire, pero que esté media hora conmigo escuchándome, a que una persona se la pase 10 minutos hablando o 5 minutos hablando y no me dé la oportunidad de expresarme. Entonces, a veces no necesariamente tengo que hablar para acompañar o para que la persona se sienta bien, solamente mirarla y estar ahí presente con ella. Así es, a veces solamente es cuestión de estar, de sentir que alguien, mejor dicho, puedes poner tu cabeza, digamos, en el hombro de alguien que va a soportar un poco el dolor contigo, aunque no te diga nada, con que esté allí, ya esa presencia creo que te ayuda muchísimo. Y
tú, no sé, tú o en mi caso yo también en algún momento he pasado por un duelo y sé que las palabras a veces no nos reconfortan. Y también hay otra cosa que sí creo que nos ayuda a poder sobrellevar mejor estos momentos, es cómo entendemos la muerte. Desde el punto de vista psicológico, cómo se tiene que entender, yo lo veo como una transformación. Además, también las personas que somos católicas, pues creemos en el espíritu, en el alma. ¿Cómo es que de manera psicológica se debe entender la muerte? No como el final, sino quizá como el inicio. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Lo que pasa es que ahí es una pregunta interpretativa. Cada persona la interpreta de acuerdo, como mencioné en la charla, a su religión, a sus costumbres. Como digo, por ejemplo, la gente aquí de Sarumía tienen una forma de pensar completamente diferente a la de Trujillo, y los de Trujillo a los de Lima, y los de Lima Arequipa, y Arequipa Piura, y los de Piura Tacna, y los de Tacna a Chile, y de Chile etcétera, a Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una pregunta un poco más interpretativa de las personas lo pueden llevar. Por ejemplo, como tú me dices, por la forma como tú lo mencionas, hay estas personas que dicen, por ejemplo, que cada persona tiene una misión aquí. Yo tengo una amiga que siempre me menciona eso. Una persona cuando se va es porque ya cumplió su misión aquí. Y si tú la has conocido, es porque ha cumplido la misión contigo. Entonces, esa es la mejor forma como a mí me puede tranquilizar, ¿no? Entonces, cada persona tiene una misión aquí en el mundo, y si yo la conocí es por algo, y ver qué cosas buenas y qué cosas malas de las cuales yo puedo aprender me ha dado, y a raíz de eso yo valorarla y recordarla siempre por eso, ¿no? Entonces, hay otras personas que, como tú mencionas, lo que tú has mencionado también es una forma interpretativa, y depende mucho de las personas cómo lo puedan interpretar, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que no ayuda para nada el recriminar y darle vueltas al asunto: por qué pasó, por qué a mí, por qué a él, por qué en su momento, por qué no fui yo en su lugar, por qué no me llevas a mí, ¿no? ¿Por qué le tuvo que pasar si era tan bueno, o etcétera? Porque en realidad eso ya no lo podemos cambiar, lamentablemente. Entonces, sí, y has dado en el clavo. ¿En qué nos va a ayudar? Has dado en el clavo con esos mensajes. Has dado en el clavo con esos mensajes, y son mensajes que tal vez lo pude haber incluido en las diapositivas, en donde yo pongo los tipos o los pensamientos más comunes que suelen tener las personas en la etapa de duelo, ¿no? Y tú has mencionado ahí algo muy importante, como por ejemplo, ¿por qué a mí? O ¿por qué a esa persona si era tan buena? Entonces ahí como que estamos recriminando mucho a la vida, a la situación, y eso lo que genera es poca tolerancia a la frustración. Entonces, esos son pensamientos irracionales que se trabajan en consulta con el usuario. Tenemos que identificarlos y saber reestructurarlos, cambiarlos, flexibilizarlos, porque lo único que hacen es generar culpa, poca tolerancia a la frustración, y hasta incluso resentimiento, porque yo he tenido en consulta, por ejemplo, usuarios que culpaban a sus hermanos porque ellos no lo cuidaron a sus familiares como debería en su momento, ¿no? Y a veces sucede, ¿no? Que a veces uno no valora a la persona que tenemos cerca, y recién cuando la perdemos, ahí recién la valoramos, ¿no? ¿Y cómo reestructuramos, Diego, esos pensamientos que a las finales esas preguntas no tienen respuesta ya, porque el hubiera no existe, como dicen algunos, ¿no? ¿Cómo entendemos las cosas de otra manera? Mira, reestructurar el pensamiento nosotros podemos hacerlo conversando, hablando con personas, siempre escuchando los puntos de vista de otras personas, y adquirirlas, y hacer una metacognición de las reflexiones que nosotros tenemos, o de las opiniones de las otras personas. En consulta lo trabajamos directamente con el usuario. Primero tengo que saber qué es lo que piensa, qué ideas tiene, qué es lo que se le viene a la cabeza, meterme, por decirlo, en su cabeza, o tratar de deducir y que él me confirme, y de acuerdo a ello empezar a modificarlo. No es fácil, y más aún cuando estamos en esa etapa, porque una persona de por sí, cuando está lúcida, no es fácil cambiarle su forma de pensar, porque hay personas que los tienen muy, muy interiorizadas, entonces mucho menos en ese estado. Pero es un trabajo que sí es complicado a veces, dependiendo de la persona, y también, como mencioné anteriormente, dependiendo de los factores, por cómo se dio, ¿no? Por cómo se dio, cómo ha sido la pérdida. A veces hay pensamientos que uno los trae desde pequeños, que los aprende de los padres,
o porque si le ha dado resultado en su momento, ahora siempre le va a dar, esa creencia también. Entonces, es difícil, pero no imposible, pero se puede hacer directamente con un profesional de salud, que es lo ideal, porque está preparado para eso. Lo puedes hacer con una persona cercana, conversando, charlando, conociendo las formas de pensar, oyendo bastante, ser más oídos que boca en ese momento para yo poder constatar, oye, ¿qué está pensando esta persona y qué estoy pensando yo? ¿Qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo que más criterio o razón tiene, ¿no? Diego, sí, así es muy importante la manera como afrontamos la vida, cómo afrontamos las crisis y cómo afrontamos todo lo que nos va a suceder en este mundo. En realidad, bueno, los que creemos en Dios sabemos la importancia de la vida es efímera, así que cada día hay que respetarlo, hay que vivirlo, siempre también respetando a los demás. Y es muy importante el trabajo que ustedes realizan los psicólogos, y más aún en los centros de salud mental comunitario que dan un apoyo gratuito a la comunidad. Ya estamos en los minutos finales, porque ya van a ser las 5 de la tarde. Quisiera que puedas aprovechar para que nos comentes rápidamente cuál es el trabajo de los centros de salud mental comunitario en general y en particular el que tú realizas en Salumilla. La forma de trabajo de los comunitarios por lo general es la misma. En los centros comunitarios, como su mismo nombre lo dice, es un centro especializado única y exclusivamente para salud mental, nada más. No hay ningún otro servicio que no sea salud mental. Aquí no vamos, así como le digo a mis usuarios, aquí no vas a encontrar pediatría, ginecología, urología, oftalmología. No, acá no vas a encontrar ese tipo de servicios. Aquí encuentras única y exclusivamente salud mental. Eso significa de que es un centro especializado para trabajo de salud mental. Y aquí trabajamos con equipos multidisciplinarios, incluidos psiquiatras, médicos, psicólogos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, terapia de lenguaje, químicos farmacéuticos. Entonces, aquí somos un equipo multidisciplinario que el usuario cuando viene, por lo general se atiende en varios servicios y se puede decir, más atendido que en otros centros. Lo que pasa es que si no vamos a una posta o a un centro, si vamos a psicología, entramos, sacamos una historia, vamos a psicología y salimos, ¿no? En cambio aquí es diferente. Por ejemplo, a veces viene una mamá con su hijito, y trabajamos terapia ocupacional, trabajamos terapia de lenguaje, y trabajamos psicología, y si se puede, medicina también. Entonces, el niño, que tal vez pueda tener un problema, un retraso en el desarrollo, se va bien aprovechado, por decirlo así, ¿no? Se va bien premiado, ¿no? Entonces, eso es el plus que te da un centro comunitario. El ser atendido por un equipo multidisciplinario especialista en salud mental, porque es diferente la atención que puede hacer una enfermera en emergencia a la de salud mental. Son patrones de atenciones completamente diferentes. Entonces, el Centro de Salud Mental Comunitario es un centro especializado para personas que tienen dificultades de moderada a grave. Trabajamos incluso con psiquiatría también a la mano, que ayuda a que los usuarios que en verdad meritan un tratamiento farmacológico pasen por medicina familiar o con psiquiatría para que puedan acompañar el tratamiento psicológico también. Y trabajamos mucho con la comunidad. Si el usuario no puede venir hacia nosotros, no hay ningún problema, nosotros vamos hacia ellos. Nosotros dentro de nuestros servicios son las atenciones de visita domiciliaria, en donde visitamos a nuestros usuarios a sus casas para ver qué es lo que le está pasando, cómo es el entorno dentro de casa, cuál es el ambiente, cuáles son las herramientas o con qué infraestructura en casa cuenta, cuál es el entorno que lo rodea en el perímetro de la casa. Por ejemplo, a veces yo me he llevado con la sorpresa que voy a atender a la casa de un usuario que tiene problemas de consumo de alcohol, por ejemplo, y vive al lado de un bar. Entonces es un poco difícil, ¿no? Entonces ahí yo me doy cuenta que el entorno, se puede decir, dentro o al costado de la casa no ayuda muchas veces, ¿no? Entonces, a veces suele suceder ese tipo de casos. Entonces, la visita domiciliaria también está dentro de las atenciones que nosotros tenemos a los usuarios, y también aparte de los equipos de emergencia que nosotros tenemos, ¿no? Cualquier emergencia que sucede durante el día, a las 24 horas del paciente, nosotros podemos atenderlos, siempre y cuando amerite una atención de emergencia, ¿no? Excelente, y es gratuito, ¿verdad?
Correcto. Eso es muy importante. Y entonces acuda a los centros de salud mental comunitario que hay en cada zona. Aquí también, yo estoy en Víctor Larco, por ejemplo, en este distrito también hay un centro de salud, igual en todo el país. Esto está creciendo y es muy importante que la gente conozca para que pueda acceder a estos importantes servicios especializados. Muchas gracias, Diego. El tiempo se nos acabó, ya son las 5:01. Gracias por haber participado de esta charla. No, gracias a ti, Melissa, por la invitación. Y espero que no sea la primera ni última. Yo con mucho gusto hablar de temas tan importantes como es hoy en día en psicología, que ha tomado bastante importancia, ¿no? Te agradezco a ti por la invitación y, como digo, ha sido un gusto para mí apoyarnos. Excelente, gracias también a todos los que nos están viendo. Sin duda, Diego, te vamos a volver a invitar, ojalá puedas aceptar. Vemos los tiempos. Gracias por vernos, sigan cuidándose, recuerden usar la doble mascarilla, lavado de manos, alcohol, distanciamiento social. Nos vemos la próxima semana y los dejamos con Alberto Pinillos en UPAO Noticias. Hasta luego.